Buenas tardes, Santiago, Fernando, Tomás, Diego, Alejandro. Pueden ir iniciando sus videos y sus micrófonos y arrancamos. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? ¿Cómo estás, ¿Cómo Diego? andan, chicos? Buenas tardes Bien, a todos, chicos. Alessandro, Diego, Tomás, Tomás. ahí los veo a todos. Estamos todos igual, ¿eh? Estamos con Sí, Posé. sí. Ahorrando gilets. Sí, El panel de los barbudos. Lo qué mío es de hace lindo. rato, Y igual, bueno, lo mío es de hace... Me afeité hace 10 años cuando me casé y no me reconozco. Salí en la foto de casamiento así sin barba. Siempre tuve barba, menos en el casamiento que no me conozco. No, yo le contaba a los demás porque me la dejé ahora cuando empezó en marzo. Sí, yo es la primera vez que te veo así, Ale. sí, Sí. es el caso más notorio el tuyo, sin duda. Sí. Sí, y el mío que dejé que me corte mi mujer el pelo. Le dije, ¿sabes cortar? Ah, Obvio. hermoso. Mejor He cómo, visto mejor cosas cómo, peores sería. en estos días. Yo Es creo que así. a Bernay hay que mandarle por Mercado Libre una gorrita con la estrella roja, esas, viste, que se usan de moda y queda fantástico. Y la remera que haga juego. ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste hasta la victoria siempre, Fer? ¿O me pareció? Más o menos, ¿Eh? sí. ¿Qué va a ser? Bueno, yo puse el background para que quedara así, pero lo que le decía es que ves, abajo están perfectos. Ahora, Ale, el tuyo no dice Bima. Ah, bueno. Si lo podés renombrar, dice Alejandro, como no hay presentaciones atrás. Claro. ¿En participantes lo renombro? Ahí está. Ahí te Ahí lo apareció, ¿eh? renombré. Ahora sí, Ah, lo deben haber ok. tocado los chicos, seguro. Puede ser. Todo es posible. Bueno, ahora cuando nos den el ok, ya estamos en tiempo, ¿no? Arrancamos, Santi, cuando quieras. Ya estamos. Bueno, arrancamos. Ante todo, bienvenidos a la EFI Week, al Congreso Económico Argentino. Creo que este es un momento muy especial para todos. Tener a todos los mercados juntos, y esto me quiero sumar con Alejandro, que no llegamos con el tiempo con las agendas, pero tener a todos los mercados integrados en este momento es algo fundamental. Los voy a presentar a cada uno de ustedes según el orden que me aparece. Él es Fernando Luciani, es el CEO de MAP. Tenemos a Diego Fernández, gerente general de MAP Barrofex. Alejandro Bernay, CEO de Bima Bolsas y Mercados Argentinos. Y Tomás Godino, CEO de MAE. La idea es hacer un living muy dinámico y que cada uno tenga el tiempo necesario como para contestar algunas preguntas que nos van a ir guiando. Por supuesto que la construcción de los mercados de capitales, y hoy más que nunca, tiene que ser muy sólida, por ende podemos interactuar entre todos los mercados, pero hay una pregunta que más o menos nos va a ir guiando a cada uno de nosotros, y la pregunta tiene que ver con algo muy puntual. A partir de esta pandemia y de ser considerados esenciales, ¿qué están haciendo los mercados para acercar productos a la gente, y qué están haciendo los mercados para ayudar al principal exponente de la Argentina, que son las pymes? Y por eso arrancamos con Fernando Luciani de MAP. Te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto grande compartir este espacio en Expo EFI, y bueno, una alegría, Santiago, tu moderación, y lo mismo compartirlo con Tomás, Diego y Alejandro. Y tu pregunta de alguna manera es vertebral a nuestro día a día. La situación de COVID cambió muchas cosas, en particular creo que nos trae algunos hábitos para los mercados, y obviamente en mi caso particular para las empresas pymes que vienen para quedarse, y me parece que el principal es tomar noción de la relevancia que tiene para una empresa pyme una estrategia de financiamiento clara, precisa y hecha con preexistencia a los momentos de crisis. Hoy en MAB hay un set de productos que son, digamos, vertebrales para el financiamiento PYME, que van desde el cheque hasta el pagaré, la factura, las ONs. Ahora, y todos esos funcionan muy, muy bien. O sea, MAB, como el resto de los mercados, no paró ni siquiera un día. Siempre estuvo abierto, poniendo alternativas de financiación, dinero para las pymes en la góndola.
En ese marco, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Que hay dos grandes tipos de empresas pymes, aquellas que se anticiparon y que hicieron la tarea necesaria para hoy estar en condiciones de aprovechar las muy buenas tasas que el mercado de capitales brinda, y aquellas que lamentablemente no lo hicieron 6, 7 o un año atrás, y bueno, hoy, como pueden, están tratando de aprovechar un cheque de pago diferido, una carpeta en una SGR, la línea con el banco amigo. Bueno, es decir que esa es la gran línea o el mensaje que yo puedo dar para el futuro de las empresas pymes, es que la planificación financiera es estratégica. Y después, como para cerrar tu pregunta, creo que el gran paso que el mercado de capitales dio y el mercado financiero en general tiene que ver con el e-check. El cheque de pago diferido, papel, la cuenta corriente bancaria y demás es algo muy caro y muy cercano para todas las empresas PYME, al punto tal de que es una alternativa de financiamiento casi habitual y doméstica. Ahora, el Banco Central permitió hace un tiempo que todos esos cheques papel se digitalicen en lo que conocemos como el e-check, y entonces un e-check circula ahora por el mundo virtual como un bit más, pero permitiendo una opción ágil de financiamiento, obviamente en un banco, en MAB. Y lo interesante para nosotros es que tanto Caja de Valores, que bueno, puede contar Alejandro, y MAB, y luego todos los 180 agentes que participan del sistema rápidamente lo adoptaron. Y entonces vos hoy tenés todos los días una curva exponencial que crece y que suma a este instrumento como alternativa de financiamiento. Yo, así muy rápido, vamos casi los 10.000 cheques y checks negociados en este tiempo, lo cual luego pasado a pesos es muy importante. No te quiero robar más tiempo. Muy bueno, Fer. Diego, desde Mato a Rofex, ¿en qué estamos ayudando al ahorrista, al inversor y a la pyme? Mira, Santiago, nosotros estamos profundamente convencidos en todo el grupo, y sé que Miquel Vega lo comparten, de que los mercados realmente hacen un aporte a la sociedad muy significativo, y eso en tiempos de pandemia y de cuarentena creo que lo primero que hay que destacar es que hemos podido mantener una operación en forma totalmente normal desde nuestras casas y remota, y esto incluye todas las infraestructuras del mercado, que somos los 4 mercados que estamos acá, la clearing house nuestro, Caja de Valores, y todos los bancos, agentes de bolsa y sociedades gerentes que lo integran. Entonces, eso ya es muy importante, es decir, que en una situación tan atípica y tan inesperada, todo funcione normalmente. Pero nosotros somos convencidos de que los mercados aportan, por un lado, instrumentos que sirven para inversión y financiamiento algunos, o para cobertura de precios, en el caso puntual de los futuros, pero también una función de formación de precios y transparencia que es relevante, ¿no? Entonces, creo que no necesariamente para generar algo que aporte tenemos que estar teniendo algo puntual por la pandemia. Sí, claro, la pandemia creo que ha ayudado muchísimo para que el e-check empiece a reemplazar el cheque en papel, lo cual le va a servir a todo el mundo, a toda la economía, a todos los actores, va a bajar costos, pero el principal valor es seguir funcionando, seguir mostrando qué vale la soja, el trigo, los futuros de dólar, cuánto están las tasas de la pyme y qué cotizan las acciones, en forma transparente, pública, y que toda la economía puede usar esas señales para tomar decisiones de qué invierte, en qué no invierte, cómo se financia, si siembra para el año que viene o no lo hace. Todas las decisiones de la economía argentina en algún punto se apoyan en algún precio o en algún instrumento que surge del mercado de capitales. Claro, bueno, la verdad que la esencialidad del mercado de capitales, y sería un poco difícil salir a aplaudir a los mercados de capitales porque no tenemos esa imagen, pero la verdad que están todos laburando y hacen un laburo y un aporte a la sociedad, como vos bien decís, Diego, ¿no? Digamos, no se frenó nunca el mercado de capitales. Y la esencialidad del mercado de capitales creo que es lo que podemos destacar. Y yo quiero destacar algo que para mí es importantísimo, es la unidad. Están todos los mercados de capitales en este panel. Alejandro, desde Vima.
Mira, desde Vima también, parecido a lo que comentaban antes los Diego y Fernando, el estar abierto es imprescindible. Estaba viendo los números, los bonos subieron en pesos 70% en 2 meses. No darle al ahorrista esa posibilidad de que pueda mantener su patrimonio o mejorarlo, sería muy grave. Sería muy grave que el ahorrista no pueda defender su patrimonio. Y eso, bueno, se puede interpretar de varias maneras, pero el punto es que justamente para eso es una de las patas fundamentales como del trípode que son los actores del mercado de capitales. Uno son los ahorristas, otros son los emisores. Entonces, no solo el estar abierto, sino el permitirle a los emisores que estén emitiendo papeles nuevos, fondeándose, manteniendo su cash flow para poder seguir trabajando. Entonces, darle la posibilidad al emisor de que trabaje de manera remota totalmente, también es fundamental, porque es otro de los actores claves en este funcionamiento. Y después, los intermediarios, la tercer pata del trípode. Y para eso más, con el sombrero de caja de valores, como comentaba Fernando, como comentaba Diego, habíamos implementado ya muchas cosas. Del lado de caja el ecosistema es más complejo, nos faltaba un poco más el terminar de tener todos los procesos digitalizados. Es más, los cheques físicos, que son todavía 2/3 de lo que se negocia, implica que alguien vaya y los reciba, así que todavía hay trabajo manual. La gente tuvo que ir con su autorización, su QR, tuvo que ir por ser considerado esencial para que las pymes puedan seguir financiándose. Así que eso es un poco la visión nuestra, hemos hecho todo un poco, sí se mantuvo todo funcionando, como todos los mercados, creo que no hay que dejar de descartar eso, porque de vuelta, el no permitirle a un ahorrista que mantenga su patrimonio, creo que es un tema muy grave, ¿no? Sí, la verdad que es fundamental el habernos preparado para una etapa que nadie creía que era la pandemia, pero la digitalización que llevó a cabo los mercados y la tecnología que hemos desarrollado en los mercados de capitales permitió que la gente pueda seguir estando en su casa y siguiendo invirtiendo. Tomás, por el lado de MAE, ¿cómo lo ves vos? Así es, me sumo a los comentarios que hicieron los chicos. La realidad es que el mercado siguió funcionando normalmente. Hasta se dieron el gusto de traer un nuevo CEO, imagínate cómo funcionaron. Pero todo funcionó lo más bien, o sea, el mercado está 100% trabajando home office, las plataformas también, no solo el mercado de cambios, que es una parte muy importante para nosotros, también todo lo que es el mercado primario, que como dijeron también los muchachos, es muy importante para las empresas tener el mercado abierto para seguir financiándose o para refinanciarse. También estamos desarrollando productos nuevos, más específicamente para las pymes también, para que tengan más facilidad al acceso al financiamiento. Así que por ese lado es donde estamos trabajando nosotros. Es fundamental, el financiamiento de la pyme hoy y generar desde los mercados, darle la necesidad de lo que necesita la pyme, lo que necesita el ahorrista, es lo que yo siempre pregoné, ¿no? Ir por el lado de darle nosotros lo que necesita el resto, que a veces es lo más complicado. Con respecto al tema de la pandemia, de todo este tema tan digital, la segunda pregunta es qué lanzamientos e innovaciones tiene pensado cada uno de los mercados, entendiendo que hay un nuevo paradigma digital y que la gente, obviamente, hace muy poco tenemos las aperturas de cuentas digitales, hoy la gente no se puede mover a su casa y tiene que seguir invirtiendo, obviamente con la educación financiera. Fer, ¿qué están haciendo ustedes por ese tema, innovación? Bien, bueno, digamos, el resumen es que de un tiempo a esta parte lo que estamos haciendo es transformar todos los esquemas tradicionales en esquemas digitales. Obviamente que el e-check quizás es el ejemplo hoy de mayor difusión, pero por ejemplo, el pagaré digital, la posibilidad de que una pyme negocie el cheque o el pagaré desde el celular, desde su casa, y entonces todo el proceso de financiamiento completo es digital, es decir, la pyme no solo que crea el instrumento de financiamiento, ya sea
cheque a partir del home banking, factura a partir de la interfaz de AFIP, o el pagaré a través de la interfaz de caja y demás, todo ese proceso es digital, pero luego el agente de bolsa está absolutamente integrado a este flujo digital, y la propia pyme puede, a través de modelos de DMA, decidir en tiempo real aplicar o digamos, vender o no ese producto. Entonces, en materia de, si vos preguntás de innovación, hace muy poquitito se lanzó o terminamos de acomodar entre la norma de la CNB, Caja y MAB el pagaré digital directo, es decir, que es la posibilidad de que una pyme cree un pagaré, reitero, desde un website que se llama ePyme, y a partir de ahí venderlo en el mercado en tiempo real. Esto es realmente una novedad, una innovación que no existía el año anterior cuando hablamos, por ejemplo, y que nosotros creemos que va a traccionar bastante el financiamiento de las empresas pymes en particular, por el solo hecho de que le da flexibilidad. La diferencia que hay por ahí entre el cheque digital o el pagaré es que el cheque es un poquito más encorsetado en relación al plazo de 365 días y la moneda pesos. En cambio, un pagaré directo tiene la posibilidad de ser dollar link, de ir hasta 3 años, de tener pagos parciales. Bueno, hay una digamos, creatividad financiera más que se va a adaptar mejor a la realidad de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos parece a nosotros? Que en esta coyuntura es muy importante que las pymes se impregnen y verdaderamente todos utilicen el e-check. Una vez que eso está, les va a permitir financiar el capital de trabajo esencial en este tiempo digamos, de pandemia. Y un poquito más, apenas vamos saliendo, ya vienen algunos productos de más largo plazo, como el pagaré digital, que van a permitir planificar un poquito más alguna especie de financiamiento, pero para la inversión. Claro, que increíble ver que rompemos un paradigma, ¿no? Antes tenías un cheque y decías, endosame chiquito porque no me entra el otro. Y un cheque, Sí. estamos hablando de 99 endosos. O sea, hay cosas que el millennial o la gente joven que se va a incorporar a los mercados ya no lo va a vivir. O Claro, los que son viejos y de banco, sacabas un papelito para endosar. Cosas que se están terminando. Exacto, sí. La gran ventaja que tiene el e-check, o en realidad tiene dos grandes ventajas el e-check, digamos. Algunas propias de la digitalización, que es esto que digamos, que es la circulatoriedad, la simplicidad, y entonces es un producto que tiene una curva de adopción muy rápida porque es bueno en sí mismo, más allá de lo que, para qué se lo use, si para pagar, si para financiar, para lo que sea. Y después tiene ventajas de orden normativo, como vos decís, la cantidad de endosos de 3 o 2 pasamos a 99, y después lo que me parece que es súper importante es el tema de la regularidad formal. Antes de escribir a mano alzada un cheque o errarle con la fecha y el número, los números y letras, bueno, todo eso como picardía o como verdaderamente error formal generaba un costo transaccional altísimo, tanto para Coelsa, para el emisor, para el que lo recibe. Bueno, todo eso el e-check lo elimina, y creo que es la eficiencia que viene de la mano de la tecnología. Es muy importante porque la avivada existía, ¿no? Vence un sábado, gano 4 días más, y en Argentina con tasas como tenemos, 4 días son 4 días. Pasamos a, Diego, ¿estamos terminando una nueva plataforma, puede ser? Estamos haciendo una nueva versión de una plataforma, o lanzando una nueva versión de una plataforma que en realidad no es nuestra. Nosotros somos accionistas muy minoritarios y simplemente porque nos invitaron a participar, que es Matriz, va a salir la versión Matriz 4. Pero para introducirte ese tema, déjame que lo ate con dos cositas que comentaste vos antes y que surgieron de la pregunta anterior, pero que van asociadas a esto de la innovación y los nuevos productos, ¿no? Vos dijiste que, bueno, estamos todos los mercados unidos, que es bueno, pero también que el mercado de capitales era chico.
Y eso claramente muestra para nosotros dónde está el foco ya desde hace varios años, que es claramente agrandar la torta. Agrandar la torta trayendo más usuarios del mercado, de todos los sectores, es decir, un usuario es un pequeño inversor, un corporativo que invierte, alguien que emite, ya sea una pyme o una gran compañía, o alguien que usa un futuro de dólar o de soja como trader o como fondo común de inversión para armar un dollar link, o como cobertura de una IMPO o una EXPO, ¿no? Pero agrandar eso porque creemos que el tamaño que hay, que puede capturarse, es enorme. Y la herramienta que hemos encontrado claramente es la simplificación a través de procesos tecnológicos más simples, donde creemos que hay muchísimo por hacer, o sea, es un camino que a lo mejor hemos recorrido recién el 5%. Te doy un ejemplo. Nosotros somos ROFEX y MATBA, ahora que nos hemos fusionado, mercados de futuros y opciones. Tenemos 100 años de historia, las opciones se operan hace 30 años en nuestro mercado. Pero la verdad que tuvimos que armar un tax force interno y nos dimos cuenta que era horrible la experiencia de usuario de alguien que quería operar una opción de soja o de petróleo en ROFEX. Y esto nos va a llevar muchos meses corregirlo, mucho trabajo con el ecosistema, porque el mercado hoy es una red donde se te conectan los proveedores de back office que usan los agentes, los sistemas de los bancos, los que proveen market data, Reuters, Bloomberg, etc. Entonces, cada cosa que tocas requiere trabajar en todos esos aspectos, un programador que todos necesitamos y que la verdad que hoy es el recurso más preciado para los mercados, pero para las empresas tecnológicas en general, no viene sabiendo de mercado de capitales o cómo contabilizar una operación de futuros en un fondo común. Entonces, el desafío ahí de ir simplificando todo eso en el ecosistema es enorme. En lo que vos me preguntabas concretamente, ¿qué es Matriz? Matriz es una herramienta, entre otras, pero que ha sido muy adoptada por los usuarios, porque los usuarios la eligieron, no porque nosotros la hayamos impuesto ni sea la única, para acceder a los mercados argentinos, para acceder a las operatorias bien estandarizadas, básicamente la de MATBA, ROFEX y la de BIMA, donde Matriz es la interfaz, luego hay una capa que usa el broker para administrar los riesgos y ver a quién le permite qué cosa y controlar en tiempo real eso, y luego eso se direcciona a los mercados, a nosotros o a BIMA, y eso lo hacemos a través esta capa de riesgo y que se llama OMS, motor de manejo de órdenes, la maneja una empresa nuestra que se llama Primary. Pero Matriz es una empresa de Santa Fe, es un claro startup que surgió de chicos que operaban bolsa, que les gustaba operar opciones y que tuvieron la idea de armar esta tecnología y se fueron nutriendo de las opiniones de usuarios, y nosotros lo único que hicimos fue darle conexión a los sistemas, y este es un cambio de paradigma muy importante que se ha dado en el mundo, pero que en Argentina costó más, y recién viene con una antigüedad de 5 o 6 años en nuestro país, y es que los mercados somos abiertos. Tenemos que permitir conectar a los clientes, a los brokers, a los proveedores de software, a los que quieren hacer herramientas algorítmicas, a los que quieren hacer sitios de información, porque hoy hay una gran cantidad de operaciones, muchos productos, todo es importante que esté en tiempo real, y es imposible pensar al mercado como un silo que provee todos los servicios. O sea, uno tiene que enfocarse en lo que uno bien sabe hacer y dar interfaces para que otras empresas de todo tipo nazcan y agreguen valor. Clarísimo. Ale, ¿qué están haciendo? Bueno, obviamente el trabajo de caja es monstruoso en cuanto a lo que es la digitalización. Y en BIMA, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos lanzando? ¿Nuevos productos? ¿Se viene la OMS también? Ahí está. Gracias. Sí, seguimos digitalizando, y lo que estaba pensando cuando nos hiciste las preguntas es, hay algunas funcionalidades, algunos lanzamientos que la gente enseguida lo agarra, ¿no? Entonces, BIMA listadas, que era lo que te había mencionado antes,
El año pasado lo lanzamos y en 3 meses ya teníamos todos los emisores en Vima listadas, subiendo los trimestrales, subiendo todas las notas especiales, etc. Fue algo que les encantó y lo adoptaron enseguida. Pero Pagaré Digital, por ejemplo, que mencionaba Fernando antes, nosotros lo lanzamos a mediados del año pasado y al 20 de marzo teníamos 5 pagarés. A partir del 20 de marzo, obviamente, pandemia delante, empezaron a caer pagarés a 20 por día. Así que vemos que hay algunas cosas que aunque vos lo pongas a disposición, no necesariamente cambia el usuario rápidamente. Así que entiendo bien lo que decía Diego recién de las opciones, porque por más que vos cambies el proceso, no quiere decir que a la gente les guste. El cambio no necesariamente siempre es recibido fácilmente, sobre todo en el mundo retail. Creo que en el mundo institucional es un poco más fácil, pero si requiere inversiones, cambios, también puede demorar un poco, ¿no? Entonces, esos son 2 ejemplos de cómo algunas cosas se adoptan muy rápido. El OMS es algo que se adoptó también muy rápido. Tenemos ya 20, 25 OMS funcionando en distintas ALICs. Claro, al facilitar, al agregar control, al conectar distintos mercados, como decía Diego, es algo que te lo adoptan enseguida, porque hoy necesitas sacarle mucha más productividad a tus traders y a tu back office, y es un pedazo de software fundamental para poder aumentar muchísimo el volumen sin tener más riesgos o sin tener problemas. Y otra cosa nueva que estamos lanzando es una nube. Servicios de nube también es algo que muchos mercados dan. Estamos lanzando para las ALICs que quieran tener todo su sistema, en vez de tener sus propios servidores, tenerlo como un servicio provisto por Vima. Y la inversión más grande que tenemos es todo el cambio de infraestructura en caja de valores. Firmamos el año pasado un acuerdo con Nasdaq, que es un acuerdo de largo plazo, de 10 años, y eso sí realmente va a cambiar muy fuerte toda la infraestructura. Hoy nosotros procesamos más o menos 3 instrucciones por segundo en caja de valores, tenemos sistemas batch todavía. Ahora vamos a pasar una capacidad de 400 instrucciones por segundo, transferencias me refiero, así que fíjate, aumenta más de 100 veces la capacidad. Y eso es fundamental para poder seguir con el crecimiento, ¿no? Vemos todavía mucho crecimiento por delante, cambió, tuvimos que readaptar nuestra estrategia a partir de las PASO del año pasado, pero al tener bastante diversificado, vemos que hay ciertos sectores que crecieron mucho, y vemos que los ahorristas lo están adoptando, ¿no? Lo que se negocia ahora de CDR es también 20 veces lo que se negociaba el año pasado. Por ejemplo, lo que negociamos en títulos públicos es el doble de lo que negociamos el año pasado. Así que también trabajando mucho puertas adentro para poder permitir ese crecimiento de volumen. Esto requiere inversión constante, porque cada vez hay más robots. Hoy por hoy, el 90% de las ofertas que se ven en nuestras pantallas son de robots. Hay muchos brokers que han adoptado sus robots, y ahora incluso hay algunas empresas que te alquilan un robot, así que también con el concepto de nube hay ALICs que se están alquilando el robot en la nube, y entonces por eso vemos cada vez más actividad en vivo. Claro, bueno, déjame decir, porque si esto queda grabado en YouTube, que una de las cosas más importantes que tiene caja de valores es la posibilidad de que el comitente vea su tenencia sin pasar por el ALIC. Eso es lo que le da la transparencia al mercado para saber que lo que vos tenés lo tiene caja de valores y no el ALIC, que muchas veces es la gran duda que tiene la gente. Tomás, en el caso de MAE... Mira, por nuestro lado también estamos trabajando en nuevas metodologías de trabajo, de nuevas formas de trabajo, de cómo sacar los productos, ¿no? Digitalizando procesos, ¿no? Reviendo todo de vuelta. Mucha experiencia al usuario, viendo qué implica para la gente cada vez que tiene que hacer algo, tiene que cargar algo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos y no sabemos todo el trabajo que hay atrás, y estamos revisando eso. Pero principalmente, mucha inversión tecnológica por el lado de la conectividad, ¿no? Ahí, como decían los chicos también, es importante que sea
muy fluida la comunicación. Cuanto más agentes tengamos, cuanto más conectados estemos, mejor. Esto es una industria de volumen. Cuanto más volumen, más chicos son los spreads y más eficiencia hay, más beneficios hay, ¿no? Porque hay más transparencia en los precios, y ahí es donde está el beneficio para los agentes y para el usuario final, ¿no? De nuestros productos, ¿no? Así que principalmente estamos trabajando en eso. Buenísimo. La verdad que hay una de las cosas que nombraron algunos, ¿no? De que los mercados de capitales deberíamos poder regularnos solos, y cuando un producto funciona no tener una entidad extraña a los mercados que determine si el producto continúa o no. Estamos hablando de lo que son las operaciones del mercado de capitales, que tiene que ver con la moneda extranjera, y sobre todo lo que decía Alejandro, de que hoy se está operando muchísimo más CDR, cosa que prácticamente, si uno se queda con el viejo librito, no, CDR no operes porque no tiene volumen. Y sin embargo, hoy ha cambiado el paradigma. Ese paradigma que ha cambiado, me parece que tiene que ver con la última de las preguntas orientativas que tenemos, que voy a volver a vos, Fer, que es, ¿qué productos que creen ustedes que van a tener mayor crecimiento en cada uno de sus mercados, teniendo en cuenta que no le podemos cambiar a la gente la necesidad de inversión en moneda extranjera o en moneda dura, y que cada vez quedan menos instrumentos en el mercado de capitales para manejar esa moneda? Bueno, a ver, es difícil la pregunta. Creo que el principio general, digamos, que el ministro de Economía en este tiempo viene mencionando, de crear un mercado en pesos, es obviamente un desafío estratégico para cualquier país, y viene atado a la fortaleza que la moneda tenga y pueda ganar, sobre todo de acá en adelante. Entonces, un poco ese es el gran desafío. A partir de ahí, la inversión y el financiamiento es como que están en ese ida y vuelta, o en ese pivot entre financiarme en pesos, financiarme en dólares. Entonces, yo, no tengo dudas de que, de la premisa que vos decís, de que de alguna manera el inversor local tiende a buscar ese resguardo en la moneda extranjera. Tengo claro que es mucho más conveniente financiarse en pesos. Ahora, la posibilidad de actualizar una deuda en el largo plazo en pesos es un poco más complicado que hacerlo en dólares, y bueno, y el mercado de capitales ahí va a tener que estar muy, digamos, muy ágil para ver qué instrumento aporta. O sea, si vos me preguntás desde mi microvisión, digamos, que es el mercado de las empresas pymes, están las dos ventajas, las dos posibilidades abiertas, la del peso o la del dólar. Hoy lo que se ve que el único que se anima a un producto de inversión en dólares es aquella compañía pyme que tiene de alguna manera calzado sus flujos en dólares y está cómoda con poder pagarlo. Pero como las regulaciones en nuestro país también son bastante fluctuantes, del lado del inversor es difícil confiar absolutamente en que el que financia en dólares cobra en dólares, porque es una de las mercaderías más escasas que existe en nuestra región, en nuestro país en particular. Entonces, me parece que quizás algunos mecanismos sustitutos a la moneda, a la moneda dura, al dólar, como, no sé, las obligaciones negociables ajustables, por ejemplo, por la evolución del tipo de cambio, por la evolución, no sé, del PBI, o productos mucho más simples, como el que decía al principio yo, el pagaré, pero con esta condición de ser un dólar link, puede ser algo que equilibre de alguna manera esa intención histórica, como vos decís, de las personas de dolarizarse, y quizás la necesidad de las empresas productivas locales de financiarse con la moneda a partir de la cual venden, compran y pagan la mayoría de sus insumos, más allá de los componentes internacionales. Entonces, es un desafío lindo, una pregunta súper profunda. Es difícil, Fer. Yo la verdad que lo que he escuchado de todos los gobiernos es creen instrumentos en pesos. O sea, no importa el color político, todos dicen creen instrumentos en pesos, a lo cual nosotros decimos, bueno, por lo menos los instrumentos que estén, que quedan, que sigan quedando, porque son los productos que tienen movimiento. Y te pido una breve
que para mí va a crecer mucho el Broker Mentor que tiene MAP, que es una de las cosas que más me gusta desde el startup. Exacto, bueno, perfecto. Ahí nosotros verdaderamente con ese producto pensamos en el largo plazo, es un producto de alta innovación donde tratamos que el agente de bolsa y la innovación, el startup, el emprendedurismo empiecen a encontrar un lugar común. Y ese lugar común está en poder enlazar a esa inversión de riesgo con productos que bueno, pueden ser de acá a N cantidad de años un unicornio, pero hoy son simplemente una startup, una excelente idea. ¿Qué es lo que hace MAP con esto? Tratar de lograr una autopista, y de hecho nuestro programa se llama así, una autopista de acceso al mercado de capitales, donde los agentes que se empiezan a especializar encuentran como una opción también de negocios hacer una especie de mentoreo de determinadas startups, de determinados productos, y en todo ese mentoreo lograr capitalizarlos. Es decir, abrirles el capital de manera privada, sin oferta pública, pero siempre con el compromiso de esa estructura, de esa startup, de lograr listarse. Ojalá pueda ser un listado inicial en un mercado pyme junior como es MAP, y bueno, soñado ya sería de que esa pequeña startup que hoy se financia con inversores privados, pero que compran acciones, que no es menor, compran acciones de empresas cerradas, en algún momento estén listadas en BIMA al lado de las grandes compañías del país, digamos. Eso es, de alguna manera, tratar de replicar en nuestro país los modelos exitosos que han existido, pero adaptándolo a nuestra realidad, que es muy diferente a la de Estados Unidos y Israel. Ojalá, Fer. Te toca a vos, Diego, la difícil. Sí, a ver, primero, sobre el tema de que haya un mercado de capitales en pesos grande, es lo primero que queremos, ¿no? Pero indudablemente eso es un resultado, es una consecuencia. Es como si yo digo, tengo que bajar 20 kilos, pero no hago nada. Bueno, lo primero que tengo que hacer, yo prefiero no hablar, ¿viste? Y si lo voy a hacer calladito, ¿viste? Hacer dieta, ejercicio y tratar de que el resultado se produzca, ¿no? Lo que sí estoy convencido, y me parece que todos los mercados acá tenemos que alinearnos, y los actores y el auditorio, estimo que la gente que está participando de este evento es gente que cree en los mercados, ¿no? Pero nunca va a suceder que haya un mercado grande en forma coercitiva. Nunca va a suceder. Entonces, si lo que queremos es un mercado grande en pesos, lo primero que trataría es no tomar medidas coercitivas contra las elecciones libres de los inversores si quieren ir a dólar, sino que dejaría que libremente lo tomen. A mí me parece algo muy básico eso, muy intuitivo, y que hace cualquier persona de pie, pero creo que con los gobiernos siempre genera un esfuerzo transmitir esto. Después, por otro lado, acá hay un mito de que la gente ahorra solo en dólares, en ladrillo, o el productor agropecuario en soja, guardándola, y no es tan así. Nosotros participamos en el proyecto que fue de Mercado Pago inicialmente, luego Ualá hizo lo mismo y hay otras billeteras en caminos, de dar la posibilidad de colocar en fondos money market los saldos de la gente transaccionales, y un instrumento que usaban 300 o 400.000 personas, hoy lo usan 2.200.000 solamente en billeteras. Sí, claro. Entonces, cualquiera va a preferir, antes que tener un saldo sin uso, colocarlo en un instrumento, si le rinde una tasa y si es de bajo riesgo. Ahora, para eso, y ahí creo que hay parte un poco de la filosofía y de nuestro plan de negocios, creo que no basta con esperar que el cliente te golpee a la puerta, siguiendo estas analogías de coronavirus, que hay que buscar al virus. Bueno, acá hay que buscar a los clientes. Los mercados no lo podemos buscar, porque por regulación nosotros tenemos a intermediarios, que son quienes tienen los clientes directos. Y entonces nosotros creemos que es muy importante la colaboración del mundo fintech y de los nuevos startups con los intermediarios para generar herramientas que acerquen más clientes al mercado de capitales. Es imposible, es imposible hacer un panel de 45 minutos con 4 monstruos que manejan los mercados de capitales y tener tiempo. Te pido perdón, tengo que pasar a Ale.
Es Bueno, muy difícil manejar 45 minutos porque además los conozco y me quedaría hablando horas. Creo que vamos a hacer un Zoom aparte. Ale, contanos un poco desde Vima. Ya, claramente, como decían antes los chicos, la necesidad de instrumentos que se muevan con el dólar está. En CDRs agregamos los market makers y eso hizo el cambio de liquidez. Lamentablemente las últimas regulaciones están buscando otro tipo de impacto, pero tienen efectos secundarios. Pero a pesar de eso, el volumen se ha mantenido bastante alto, así que estamos contentos con eso. La parte de Dollar Link viene aumentando fuerte y creo que va a ser un segmento que el resto del año va a haber muchos corporativos emitiéndolo, así que eso está bueno. Y la parte de pesos espero que siga normalizando la curva la gente de finanzas, ¿no es cierto? Por ahora viene bien, vamos a ver, siempre hay un factor de riesgo importante ahí, pero vamos a ver cómo sigue para adelante, porque siempre hay algo de necesidad de pesos. Pero el tema, quiero reforzar, el tema de educación sigue siendo importantísimo, hay todavía mucho desconocimiento, aunque no tenemos al cliente final como cliente directo, sí buscamos hacer mucha educación alrededor de eso, y por ejemplo, mañana con Fernando tenemos un call con todas las cámaras de Neuquén, y cada uno tiene sus problemas especiales, ¿viste? Porque muchas empresas del sector petrolero cobran en dólares, entonces no pueden descontar cheques. Pero bueno, las facturas pueden ser en dólares, o los pagarés también. Y eso es lo que le llevamos, ¿no es cierto?, enseñándole que a partir de IPYME, donde están también las SGR, creamos ese ambiente para que unifique todo el ecosistema, para hacérsela más fácil, para que con un botón, hoy es una web, pero ya estamos desarrollando el app para que puedan recibir instrumentos y ponerlos en la venta a través de MAV con sus ALICs, ¿no es cierto? Así que creo que incluso de pymes van a venir más instrumentos dolarizados, pero nosotros vamos a seguir trabajando en todo tipo de instrumento para todo tipo de público. Clarísimo. Tomás, contame un Sí, poco. por nuestro lado, también me sumo, a ver, está bueno, o sea, la pregunta viene relacionada al dólar, pero también está bueno destacar que se está normalizando la curva de pesos, así que eso es importante. Y por el lado de dólar, sí, se están viendo que hay mucho más movimiento en el mercado primario de obligaciones negociables atadas al dólar. Y también se está viendo mayor volumen en ruedas de derivados de dólar, ¿no? Que hasta ahora en nuestro caso venía tranquilo y se ve una mayor demanda, ¿no? Pero sí, yo creo que van a tomar más participación, vuelvo al tema de las ONs, ¿no? Mezclado con la necesidad de financiamiento, un poco también lo que hablábamos antes, necesidad de financiamiento de las pymes y demás empresas, y este apetito de ciertos inversores de dolarizarse, ¿no? Se viene por ahí. La verdad que es clarísima la exposición de ustedes. Tenemos poco tiempo, me encantaría seguir hablando. Ustedes saben que estoy en el mercado, lo que más me gusta es la unidad de ustedes y la interacción entre ustedes, porque es por lo que siempre traté de pregonar, porque si mientras más unidos estemos, más difícil va a ser que las regulaciones, como dice Diego, lleguen de otro lado o alguien se pueda meter en estos mercados de capitales, que entienda la gente la importancia del mercado de capitales, que no somos 5 locos de traje en la City porteña, que tenemos un rol social que estamos cumpliendo y que para mí fue importantísimo moderar a 4 personas que manejan estos mercados. Y había tiempo para preguntas, nos dan un poquito más de tiempo, quiere decir que está sirviendo esto, pero más allá de las preguntas de la gente, creo que las preguntas de la gente forman parte de la educación, de los webinars que hace FER, de los webinars que hace Vima o MAE o Matt Barrofex, de los sistemas de educación que tienen ustedes, de la gente que quiere aprender en Rofex, de darle una especie de simulación. Pero creo que este panel, en un prime time, porque estamos en el miércoles a las 4 de la tarde en el Congreso Económico Argentino, creo que es el panel más importante que tiene la exposición y por eso agradezco la oportunidad y realmente me gustaría que de algún modo podamos seguir haciendo charlas desde mi rol de moderador,
periodista de difusión de mercado o lo que fuere, seguir hablando con cada uno de ustedes, que individualmente tengo esa posibilidad. Y si quieren pasamos a algunas preguntas, vamos a tratar de filtrar las preguntas más. Y check, preguntan, Fer, ¿representa Sí. más cobro por los endosos? No. Si se refiere al impuesto al cheque, Ujú, que entiendo hacia dónde va la pregunta, supongo que sí. las reglas impositivas en general son iguales a la que al cheque papel, es decir, que el impuesto genera el hecho imponible cuando se produce la acreditación en una cuenta corriente. Entonces, todos los endosos, estos 99, ocurren digamos, en una dimensión virtual paralela que se maneja entre Caja y Coelsa, por lo cual no hay ahí un hecho imponible adicional, es decir, solamente hay impuestos al cheque cuando efectivamente se cobra, se deposita, o se produce el débito o el crédito. No hay impuesto adicional. Bien, vamos con una para Alejandro. ¿Se van a mantener los market makers en CDR? ¿No se Sí, pueden sí. sumar en otros activos? Sí, estamos lanzando también para otros activos. Este año queremos implementar opciones, por ejemplo, para darle más profundidad a ese mercado. Así que sí, es algo que claramente va a estar para todos los activos que podamos. Bien. Para Diego, ¿van a crear monedas con activos financieros utilizando tecnología blockchain o van a utilizar tecnología blockchain? Hay nuevos productos, ¿no? En Rofex que están lanzando, nuevos futuros. A ver, hace unos años quisimos dar un servicio de custodia de Bitcoin, simplemente para permitirle a algún institucional, un fondo común de inversión, que pueda incorporar eso en la cartera, y a CNB no le gustó el instrumento porque, claro, no tienen, llamémoslo así, conocimiento de cómo regularlo, así que eso lo hemos descartado. Hay una gran oportunidad en digitalizar negocios agropecuarios. Después que uses blockchain o no es como una decisión que viene después, ¿no? O sea, si llevas un registro central o además usas la blockchain, pero hay una gran oportunidad ahí. Y bueno, no descarto que avancemos en un futuro de Bitcoin, es algo que ha hecho el Chicago Mercantile Exchange, el ICE, Deutsche Börse está haciendo algo similar, así que me parece que es un producto que en todo el mundo está empezando a listarse y bueno, es un futuro como cualquier otro, así que probablemente ahí hagamos algo. Me encantaría. Para Tomás, ¿el aumento de los derivados del dólar se debe más al aumento del trading o bien son más de posición de cobertura a cara a las expectativas de la evolución del dólar? No, a ver, eso depende de cada uno de cada comprador, ¿no? Pero por lo general es más de cobertura. También tiene que ver un poco esto con lo que hablábamos antes, ¿no? Con un poco mayor de demanda de dólar, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, por supuesto que hay un montón de preguntas que no les voy a decir a los CEOs de los mercados, como ¿en qué quieren, en qué invierto? No, por supuesto que para eso tenés los intermediarios, ellos son los que manejan los mercados, los CEOs que deciden para dónde va el mercado de capitales, que cuando están unidos lo llevan por buen camino. Para preguntarle eso hay asesores financieros, hay gente que sabe de este tema, no son ellos a los que tienen que preguntarle. Pero, por supuesto que todos los mercados tienen redes sociales, todos los disertantes tenemos redes sociales, así que cualquier pregunta nos tendremos que tomar un poco el trabajo de contestarla. Preguntarte, Diego, ¿puedo operar oro en Rofex? Sí, pero eso te lo contesto yo. Podés operar en Rofex o podés operar en Bima a través de la Barrick. Es decir, hay asesores, ellos son personas que manejan mercado de capitales. Un placer nuevamente. El nuevo panel, el panel que viene, no se lo pierdan. Dejamos la pantalla caliente con Julián Sosovich, Miguel Bogiano, Alejandro Bianchi y Diego Martínez Bursaco. Así que para nosotros fue un gran placer estar. Te agradezco, Fer, los tuteo porque los conozco. Te agradezco, Diego, Tomás, Ale. Gracias, Santiago. Un gusto, Ale, que hayamos podido sumar todos los mercados, que es como debemos
demostrarle a la sociedad que por eso somos esenciales, porque somos importantes. Gracias por la Gracias. flexibilidad, Santiago. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo, gracias a todos. Gracias a Seguimos. todos. A todos, Chau, ¿eh? abrazo, Hasta chau. Abrazo luego, grande. chicos. Pasame al de Josovich ahora, gordo.
Julián, Diego, Alejandro, Miguel, bienvenidos. Ya pueden ir prendiendo sus videos y sus cámaras y ya estamos para arrancar. Julián, te dejo la posta. Bueno, muchas gracias, Alessandro, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Se me escucha ya? ¿Ya estamos, todos nos están escuchando en vivo? ¿Perfecto? Perfecto acá. Sí, Se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Ya entonces todos los demás participantes también nos están escuchando, quiero creer, ¿sí? Estamos bien acá. Bárbaro. Bueno, muchachos, qué gusto saludarlos, la verdad, tenerlos acá, hablar un poquito de mercado, de cómo está la situación actualmente. Quiero presentarlos antes que nada. Por un lado lo tenemos a Diego Martínez Bursaco, jefe de estrategia de Inversor Global. Diego, querido, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Juli. Alejandro Bianchi también, fundador de asesordeinversiones.com. Ale, ¿cómo andás? Lindo saludarte. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Muy bien, por suerte. Y por último, Miguel Bogiano, director de Carta Financiera. Miguel, ¿cómo andás? Gusto también saludarte. ¿Qué tal, Julián? Gracias por la invitación. Bueno, también muchas gracias a la gente de ExpoEFI por invitarme y participar de esto y bueno, darnos un buen tiempo para poder charlar un poquito de mercados, de actualidad. Quiero empezar un poco con lo que quizás más está llamando la atención acá en Argentina, un poco sobre el tema de la deuda, ¿no? Los avances y marcha atrás que por momento estamos teniendo en lo que es la negociación y eso el impacto directo que estamos viendo sobre fundamentalmente en lo que es la renta fija. También hay volatilidad en lo que es acciones. Quiero preguntarle a Diego y también a Alejandro cómo están viendo o qué expectativas tienen fundamentalmente por el tema de la deuda, si creen que va a finalmente solucionarse y eventualmente vamos a hablar después, más adelante, sobre el impacto en los bonos. Pero ¿creen que vamos a zanjar el tema del default y si vamos a llegar a un acuerdo con los acreedores finalmente? Si querés, Diego, empiezo por vos. Bueno, ¿qué tal, Julián? Buenas tardes para todos. A ver, el tema de la deuda es un tema que ya debería haber sido resuelto, digamos, ¿no? Sí. Estuvo marcado mucho por la improvisación del equipo económico, por una presentación de una oferta bastante unilateral y arbitraria, y eso desnudó un poco la inexperiencia en este proceso, de haber chocado contra fondos institucionales que obviamente tenían una postura, una predisposición a arreglar, pero lógicamente no a cualquier precio. Y Argentina no está en condiciones hoy de imponer demasiadas condicionalidades adicionales a los graves problemas que tiene en su estructura económica y productiva y con la capacidad de tener ahí un golpe social a flor de piel, digamos, ¿no? Porque evidentemente los daños colaterales de esta pandemia que nadie desconoce son muy fuertes y deberíamos haber quitado hace tiempo ese elemento distorsivo y de incertidumbre que es el arreglo con los acreedores extranjeros. Me parece que si tiramos más de la cuerda, tenemos altas probabilidades de quedarnos sin nada, y eso sería un error garrafal para las posibilidades de crecimiento o al menos de recuperación de algo de la actividad perdida. Entonces yo creo que, para redondear la idea, el hecho de que Argentina esté todavía en la mesa de negociación es una buena señal, implica que hay predisposición a arriesgar y a arreglar también, pero lógicamente debemos dejar afuera la dialéctica de la política y del discurso e ir a lo pragmático y cerrar un deal que nos permita avanzar con una reestructuración de la ley argentina y al menos dejar esa condición necesaria, pero no suficiente, resuelta para ver si podemos volver a crecer en el año que viene. Bien, Ale, también quiero saber tu opinión. Bueno, estamos ya casi en la quinta extensión y ahora, bueno, se tomaron más tiempo en lo que es los acuerdos con el tema de la deuda. ¿Qué opinas? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, a ver, hay que tomarlo, me parece, como lo que es una negociación importante, es grande, es toda nuestra deuda en dólares, porque esto hay que entenderlo en el conjunto, no solo la ley New York, sino que, digamos, como vos también le venís dando a la ley argentina la expectativa de que le vas a dar un acuerdo similar, lo que vos termines arreglando con ley New York, después quedás como medio ya preso de dárselo a la ley argentina, o algo por lo menos bastante cercano. Me parece que ahí
coincido con Diego que quizás hay inexperiencia, ¿no? No solo, yo te diría, más que inexperiencia es, del otro lado, hay más experiencia. Creo que a diferencia de lo que pasó en el default pasado, los fondos están agrupados y con propuestas muy concretas cada uno, ¿no? Argentina me parece que tiene una oportunidad de, a diferencia de lo que ha hecho en el pasado, de hacer algo distinto y tener una salida más a la griega, si querés, en este sentido. Yo espero, digamos, que prime la racionalidad por sobre la política, y creo que las diferencias hoy, digamos, son pequeñas, por lo menos respecto de esta oferta inicial que se ha hecho. Me parece que hoy la diferencia están en unos pocos dólares, Sí. que bueno, que hay que terminar de cerrar de alguna manera, y el gobierno está, digamos, tratando de encontrarle la vuelta, me parece, para, por un lado, desde lo discursivo y desde la política, no quedar, digamos, mal parados, como que han entregado, digamos, a los fondos. Sí. Sí, sí. No, quería, digamos, también continuar un poco más sobre esto y preguntarte si vos, Ari, también, bueno, ahora tengo un par de preguntas también para Miguel y para Diego, pero quería preguntarles a todos sobre qué expectativas hay sobre lo que puede ser en un escenario de acuerdo con un potencial de suba adicional para los bonos en dólares de Argentina, digamos. ¿Creen? Porque también depende de qué tipo de exit yield o a qué tasa se lo evaluaría esos nuevos fondos. Entonces, ¿ustedes creen que todavía en un escenario de acuerdo podría haber un potencial adicional para lo que son los bonos argentinos? Si es que esa diferencia que vos decís, Ale, se termina de achicar y ya cerrar entre las distintas partes, ¿qué opinás? Bueno, yo creo que a ver, si vos me preguntás, los bonos ley New York, me parece que la diferencia es mucho más chica, obviamente, que los bonos ley Argentina, ¿no? Sí. Si yo hoy tuviera que tomar una posición, creo que voy directo a un ley Argentina y cierro los ojos y apago la cuenta, digamos, hasta el año que viene a ver qué pasa, ¿no? No me metería, por ejemplo, hoy o sea, se achicó tanto la diferencia, me parece, el ley New York, que no lo paga el riesgo, ¿no? Obviamente ahí, digamos, la alternativa es, digamos, que termine todo en un juicio como en el pasado y estar 15 años litigando junto, digamos, a otros, o sea, hacer un bichú de grandes fondos, pero me parece que, digamos, a medida que pasa el tiempo, cuanto más pasa el tiempo, esa deja de ser cada vez más una alternativa. Digamos, para Argentina necesita regularizar ese tema para poder enfocarse urgente en todo lo que digamos, tenemos que solucionar desde el punto de vista macroeconómico, porque, digamos, la pandemia está teniendo unos efectos que creo todavía no terminamos de dimensionar hasta dónde va a llegar en el punto de vista, digamos, económico, para la población y para el Estado, ¿no? En última instancia, en términos de recaudación, ¿no? Quiero tomar esto, porque esto mismo que vos decís también está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y uno observa que hay una recuperación de los activos financieros brutal, ¿sí? O sea, lo que suben el S&P, el Dow, el Nasdaq, obviamente muy influenciados por el sector tecnológico, pero también ha habido una compresión de spread de los bonos muy importante. Mientras tanto, la economía cruje, ¿no? Entonces quería preguntarle a Miguel justamente este escenario, esta nueva grieta a nivel global que estamos observando, ¿sí? En este mundo en donde los activos desde el 23 de marzo se recuperaron, absorbieron todo lo negativo y empezaron una recuperación, mientras que la economía sigue todavía tecleando, ¿no? Y Argentina, después lo llevamos a Argentina, pero los activos también estuvieron acompañando bastante en esta última recuperación. Entonces, me gustaría tener tu panorama global, Miguel, y después preguntarles a los demás también sobre qué pasa con Argentina, ¿no? ¿Cómo ves esta grieta entre la economía y las finanzas? Mira, Julián, en realidad
lo que uno tiene que preguntarse es cuál es el horizonte con el cual está evaluando las cosas. Si vos estás pensando en comprar acciones para ver qué pasa de acá a una semana es una cosa, de acá a 2 meses es otra, de acá a 1 año o 2 años también es otra. Definitivamente lo que estás teniendo a nivel global es la reacción de los activos financieros después de la inyección monetaria probablemente más grande de la historia, donde en realidad, si te pones a ver, hay 5 acciones que hoy te representan el 20% del S&P 500, que son las sospechosas de siempre: Apple, Amazon, Google, Netflix y Facebook. Entre esas 5, vuelvo a decir, tenés el 20% de capitalización bursátil del S&P 500. Y lo que es importante de marcar es que cada vez que se ha dado en la historia estas concentraciones tan grandes en tan pocas compañías, es que estuviste marcando techos. Entonces, vos decís, el Nasdaq efectivamente te hizo máximo histórico, no pasó eso con el S&P, no pasó con el Dow, no pasó con el Russell, y es producto de cómo se computa justamente el índice. Ahora, también vale recordarle a la gente que el que compran un techo en Estados Unidos, en promedio, y escuchen bien, en promedio, si compraron un techo, van a tardar 22 años en volver a tener la misma plata. Este último ciclo fue el 2000 al 2017, fueron 17 años, fue el ciclo más corto. Esto es ajustado por inflación. Pero si ustedes compraron en el techo del 29, pasaron 25 años, y después en los 60 tardaron 29 años. Así que hay que saber distinguir que el cuentito del buy and hold es el cuento de los grandes fondos que lo único que quieren es seguir cobrando management fee, pero nada más. Y si alguien está pensando en invertir para el mediano o largo plazo, no tiene que tener ni una sola acción de Estados Unidos, ni probablemente de los mercados más desarrollados. En Argentina la cosa obviamente cambia porque venimos después de una paliza atómica, ¿no es cierto? Desde que Galicia valía $76 y ahora vale 10, pero yo los escuchaba atentamente a Diego y Alejandro, y justamente en la previa habíamos hablado de esto, y yo no sé del tema. Y es un poco que no sé del tema casi porque elegí ni meterme, porque me resulta que es una telenovela para adultos esto. Uno va, hace los deberes, cree, escucha, habla, pero la realidad es que nadie puede tener la menor idea. Y si lo llamamos a Guzmán, tampoco tiene la menor idea. Y hablamos con el número 1 de BlackRock, y tampoco tiene la menor idea. Entonces, en esa circunstancia, no me gusta meterme en un activo que, para eso, me saco la careta y siento que voy a jugar al casino, o me compro un billete de lotería, y estoy más o menos haciendo claramente lo que creo que estoy haciendo. Pero que eso es lo único que me parece a mí que está haciendo alguien que hoy compra un bono de Argentina. Para mí está yendo al casino. Bueno, uno puede pensar Argentina, pero al final son tantos los interrogantes que hay detrás y tantas las cosas malas que pueden pasar. Fíjate lo que dijo Ale, que no es nada trivial. Una posibilidad es que esto termine en un juicio de 10 años. Yo no sé qué probabilidad le asignará a él. A mí me da vértigo que exista esa posibilidad. Entonces digo, ¿para qué meterse ahí? ¿No? ¿Qué sé yo? Déjame preguntarle a Diego, ¿no? Porque, bueno, en este escenario en donde Wall Street hizo piso y los bonos también, gracias un poco de la intervención de la Fed en los mercados, bueno, los activos argentinos también evidenciaron una muy buena recuperación, no menor, ¿sí? Desde los bonos subieron 60%, ¿sí? Las acciones un poco menos o un poco más, pero digamos también acompañaron. ¿Cómo ves este contexto de obviamente muy volátil a nivel global? ¿Cómo lo ubica Argentina? Y quería también preguntarte, ¿no? En un escenario de potencial acuerdo, si crees que los activos argentinos tienen un potencial adicional o es irrelevante dada la dificultad económica que tiene Argentina. Bueno, a ver, yo dividiría la respuesta de dos maneras, ¿no? Uno tocando primero lo que dijo Miguel. Cuando uno va y ve las valuaciones en Wall Street, está caro, el mercado está caro. El mercado está caro con cualquier indicador que uno lo mire. El indicador Warren Buffett, que se suele medir la capitalización bursátil sobre el GDP americano, el PBI norteamericano, está en 150%. Para que ustedes tengan una idea, Warren Buffett dice que un valor que puede ser, digamos, un fair value, un valor justo, es entre 75 y 90% de capitalización bursátil sobre el PBI norteamericano. Esto sin contemplar la caída del PBI norteamericano que va a tener este año.
Después agarramos el price to earning forward y también lo tenemos en arriba de 22 veces, cuando la media es 17 veces. Es decir, estamos hablando de que está al menos 45% más caro respecto a las ganancias esperadas. Y yo creo que también con este nuevo mundo que estamos teniendo y con las señales que dio el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell principalmente, que dijo no vamos a tocar la tasa de acá al 2022, fíjense la incertidumbre que tiene el propio Banco Central americano, que dice va a haber dinero gratis para todos, al menos de acá a 1 año y medio, claramente hay un cambio de paradigma en el rol que tiene la renta fija en un portafolio a nivel global, digamos, ¿no? Hoy, digamos, la relación riesgo-retorno de cualquier renta fija del mundo, y sobre todo, coincido con Miguel, de la renta fija de países desarrollados, no tiene ningún asidero, ni desde el punto de vista del retorno esperado que puede tener el inversor, ¿sí? Porque estamos hablando de retornos nominales menor al 1% anual, pero tampoco desde los fundamentos, porque la salida de esta crisis va a encontrar a los fiscos totalmente desequilibrados en materia, digamos, de sus ingresos y egresos, a las hojas de balance de los bancos centrales del mundo muy, muy ampliadas, digamos, con activos de todos los colores. La Fed tiene hoy 7.3 billones de dólares en activos, pero no en activos del bono del tesoro solamente americano, de bonos corporativos, llegó a comprar ETFs, ahora reculó un poco al respecto. Digo, entonces hoy hay un cambio de paradigma para mí central de que hoy un bono a renta fija no es un activo a considerar, al menos en el corto plazo, como agregar valor dentro de un portafolio para el inversor. Bajando a la Argentina, ¿sí? Bajando a la Argentina, creo yo, y hace un año yo lo dije que no me gustaba justamente en el Congreso de la EFI, vos estabas moderando, Julián, que no me gustaban los bonos argentinos, si Cristina y el kirchnerismo estaban en el poder. Cual. Siempre lo señalo, como que hubo un silencio después de ese comentario, pero estuvo tal cual. Fueron mis convicciones en ese momento y es un poco lo que dice Alejandro y lo que dice Miguel, digamos, ¿no? Argentina está en un mar de incertidumbre que nadie sabe lo que va a poder pasar en términos de política económica, pero sí me animaría a decir una cosa central, que a las paridades que hoy tenemos de los bonos argentinos previo a un acuerdo o no, digamos, el ejercicio de sustentabilidad se hace sobre una exit yield del 10%, digamos, ¿no? Eso implicaría también comprimir bastante los spreads respecto a lo que tiene hoy Argentina comparado con los países de la región. Y creo que, bueno, nivelar a la Argentina con los países de la región es, al menos desde el punto de vista del inversor, bastante ambicioso. Supongamos que el mercado nuevamente pierde la memoria y comprime esos spreads. Yo creo que una historia, digamos, de acuerdo, ¿sí? de acreedores y Argentina, va a impulsar mucho más las acciones que los bonos, digamos. ¿Cuánto pueden subir los bonos en paridades respecto a lo que están cotizando hoy? Entonces hoy, viendo justamente y haciendo ese paralelismo que dijo Miguel, el techo de los mercados desarrollados, cuando uno lo lleva al terreno de los mercados emergentes, Argentina está en $350. El margen de equivocación es mucho menor si uno hubiera pagado el Merval en 1800 como fue enero del 2018. Dicho sea esto, obviamente el riesgo está y es un riesgo muy alto, ¿no? Dadas las condiciones de la macro hoy. Bueno, yo lo tengo a Ale Bianchi como un gran analista del Merval, el Merval en pesos y el Merval en dólares. Justamente un poco sumando esto de lo que dice Diego, ¿cuál es tu opinión sobre si un potencial acuerdo beneficiaría más a las acciones? ¿Qué opinas? Sabía que me lo ibas a preguntar en algún momento. Te tengo ahí como el analista del Merval que siempre la acierta, así que la verdad que siempre te lo resalto. El también. Merval en dólares es interesante, más que nada, seguirlo porque lamentablemente Argentina desde el 89, que se comienza a medir el índice, no ha ido a ningún lado, a ninguna parte. Vos podés mirar el índice, obviamente uno lo toma en pesos y dice, wow, qué fabuloso lo que ha subido el Merval, ¿no? Desde que se empezó a medir, obviamente le sacás la devaluación del peso argentino en el medio, ¿no? Y te das cuenta que del 89 hasta acá, el Merval ha oscilado entre una zona, digamos, de piso máximo, $110, crisis del 2000, ¿sí? 2001, y un techo máximo con Macri $1.800, ¿sí? Que cuando vos mirás el recorrido desde principios 2018, ese techo de Macri, ¿no? $1.800, a la actualidad,
y lo comparás con la crisis del 2001, ¿no? Y la corrección que tuvo durante 4 años. La crisis empieza en el 97 y termina, digamos, en enero, febrero de 2002, digamos. Cuando vos haces esa comparación, Argentina perdió el 93% de su valor bursátil en dólares en la crisis del 2001, sí. Y actualmente, y fue una crisis, digamos, ¿no? La crisis estuvo dada por que durante un periodo extremadamente largo, el principal producto de exportación de la Argentina, que es la soja, digamos, tuvo valores mínimos históricos, ¿no? Después, bueno, vino el superciclo de los commodities y hoy, cuando medís la caída del Merval, estás en una corrección del 87%, o sea, todavía te faltan 6% para estar en el mismo nivel de la crisis del 2001. Cuando mirás las variables económicas, el EMAE cayó 9,8%. Comparado contra el año anterior. Entonces, vos decís, esto va a ser peor que el 2001 y todavía no llegamos, digamos, a una corrección tan grande. Por otro lado, el acuerdo posible con la deuda, seguir estando dentro de mercados emergentes, son cosas que le pueden permitir al índice crecer. Entonces, lo que te quiero decir es, para abajo todavía puede haber escalones. Yo me acuerdo en la Expo EFI del año pasado, me hiciste la misma pregunta y yo te dije, mira, hay un subsuelo más abajo, ¿sí? Ojalá no lo vayamos a recorrer. Lamentablemente, fueron 4 crisis seguidas, la del 2018, la de los cuadernos, las PASO, que fue una crisis de expectativas, digamos, con un Black Swan de golpe, y ahora el coronavirus, que nos llevaron a recortar 83% del valor bursátil. Sin embargo, todavía no estamos en los niveles 2001-2002. ¿Sí? O sea, ¿puede ir más abajo? Sí. También se puede duplicar. ¿Sí? Vos me vas a decir, pero no me estás diciendo nada. Lo que te quiero decir es, debajo de los $400, de mediano a largo plazo, ahí tomó algo que dijo Miguel, siempre es importante entender cuál es el horizonte temporal de uno, ¿no? Y otra cosa que dijo, también el apetito del riesgo, él dijo, yo en Argentina no me meto ni loco, ¿sí? Bueno, si vos sos un inversor con un apetito de riesgo ultra agresivo, que se banca a un largo plazo, yo creo que en $350, como decía Diego, el Merval está en zona de compra. Siempre que vos compraste el Merval debajo de los $400, en un plazo de 3 años, ganaste plata. ¿Sí? Ahora, si vos comprás para la semana que viene, sí. Hay que ver. Puede valer un tercio, digamos, ¿no? Puede valer 110. Déjame preguntarle también a Miguel, ¿no? Porque, bueno, en este mundo, donde también las acciones se recuperaron, vimos una fuerte recuperación en los bonos, y eso generó, obviamente de la mano de la ayuda de la Fed, y eso generó una caída de las tasas de interés que colaboró en una recuperación posterior en la renta variable, obviamente, en la renta fija y en la renta variable. Entonces, quería preguntarte justamente esto, ¿no? ¿Cómo ves no solo la recuperación del mercado accionario, sino también en lo que es la deuda, para luego ir un poco a ver si se le abre o no una oportunidad a Argentina en cuanto a un acuerdo con los acreedores en este contexto de tasa más baja respecto a lo que veíamos, por ejemplo, en marzo, ¿no? ¿Cómo ves esta recuperación de los bonos? Pensemos que emergente rendía 14%, 12%, hoy rinde 7 u 8%. Entonces, digamos, vimos una fuerte compresión de spread. ¿Cómo ves ese escenario para nivel global y para Argentina también? ¿Me dejás antes hacer un comentario de lo que dijo Ale? Sí, claro, obvio. Es muy interesante lo que él marca del Merval y el largo plazo, pero probablemente él no quiso ser tan explícito en esto. Obviamente, del 87 al 93% de caída, hay un 6% más, y en la cabeza de la gente eso puede parecer poco, pero es una distancia enorme, porque es logarítmico, es calculado desde arriba de todo. Así que todavía puede caer bastante más, y bastante más puede ser, vaya uno a saber cuánto, ¿no?
Yo soy alguien que sigue tendencia y me da vértigo comprar Argentina porque creo ver lo que viene en el resto del mundo. A mí me va a gustar comprar Argentina cuando crea que está bastante avanzada la crisis internacional. Pero no olvidemos que Galicia en el 2000 valía $22 y después se fue a 22 centavos de dólar. Está bien, se pensaba que se podía fundir, etcétera, etcétera, pero a la gente le cuesta entender que para abajo siempre se puede caer más. Y es loquísimo, pero efectivamente pasa eso. Respondiendo a tu pregunta, a mí me gustó lo que dijo Diego, que es ridículo tener bonos soberanos de ningún país del mundo. Bueno, déjame decir otra cosa más. Es ridículo tener bonos, punto. De nada. Si querés los de Argentina porque crees que querés ser agresivo, pero recuperar los bonos corporativos de Estados Unidos porque la Fed amenaza que va a comprar, hace un poco de amague, compra un poquito, te hablo de los investment grade, y después también subieron los high yield, es todo un cuento chino. Me resulta un cuento chino porque no hay suficiente plata que pueda inyectar, por el tamaño del mercado, porque todo lo que es deuda corporativa americana son 10 trillones. Y la Fed en su totalidad, para todos los programas, inyectó 2.3. Así que vos podés resolver un problema de liquidez en el corto plazo, pero no un problema de solvencia. Y además, fíjate que en estos meses, las empresas que ya estaban recontraendeudadas se volvieron a endeudar más. Sí. Así que, de largo plazo, mirá lo que te diría. Para mí hay un par de ETFs que hay que estar short and hold. Por ejemplo, el EMB, que es Emerging Market Bonds. Nadie puede estar comprado en ese ETF porque lo van a aniquilar. Para mí tenés que estar short, Emerging Market Bonds, High Yield y los corporativos. Después con los treasuries americanos siempre aparece alguna cosa loca porque podés llegar a tener tasas de interés negativas, porque vos hablabas recién de que bajaron las tasas, pero hay toda una lógica detrás que también te habla de una dicotomía de lo que ve el mercado de bonos, que ve mucho más la macro, y lo que ve el mercado de acciones, que capaz tenés a los millennials que compran con Robinhood. Y ahí, fíjate que podría llegar a tener tasas de interés nominales negativas en Estados Unidos por primera vez en la historia por el temor de una eventual deflación. Hay una discusión enorme de un lado y del otro, no es que yo tengo la verdad revelada, pero fíjate que se está hablando mucho de eso. Así que también, acá sí me animo a decir, de largo plazo, de mediano plazo, me parece que, por ejemplo, hay gente que se refugia en bonos de Brasil. Creo que están totalmente equivocados. Los van a aniquilar. Los van a aniquilar, al real lo van a aniquilar. El real, todo lo que vimos ahora de esta recuperación de los bonos. Yo tengo amigos madres de amigos, suegra, que dice que trataron de vender en marzo sus fondos de bonos y no los pudieron vender. Le digo, véndanlo ahora, porque los bonos, uno cree que tiene la liquidez que tiene con acciones como Apple, pero no la tienen. Entonces, cuando uno quiere salir, no hay nadie del otro lado. Y no necesitan ir a algún nombre raro. Si ustedes tienen bonos corporativos de algún banco de primera línea, no lo van a poder vender. Entonces, este es el momento de huir, pero huir de los bonos y se quedan quietitos en cash. ¿Qué hago, Miguel? Si la tasa es cero, cash. Y si quieren hacer algo, probablemente tienen que hacer lo más razonable, que es comprar oro. Porque acá el mundo entero se va a poner a imprimir para tratar de mantener todo a flote. Y no me quiero meter con el Bitcoin, porque no soy muy amigo, pero definitivamente es oro. Hasta capaz el Bitcoin puede ser, creo que no. Pero definitivamente bonos que te rinden nada, o los de países emergentes. Y hay gente que hace la cuenta con Brasil, quiere comprar bonos de Brasil porque tiene algún acuerdo impositivo con Argentina. ¡Qué cuenta mal hecha! Por favor, una cuenta muy mal hecha, porque no... quieren ahorrar el 1% bienes personales y se van a comer un palazo, vaya uno a saber de cuánto. ¿Qué opinan los demás sobre Brasil? Ahí, Diego, te veo medio como quizás asintiendo, o quizás me equivoco, no sé, quizás tengo una opinión distinta. ¿Qué opinan los demás sobre Brasil? Bueno, muy influenciado acá, mucha gente no solo con bonos, con fondos de la TAM que tiene en Brasil, o también con CDRs de Brasil, de Itaú, Petrobras, Bradesco. ¿Qué opinan del tema? Te escucho, Diego. A ver, sí, yo sentía bastante lo que decía Miguel porque coincido ahí, digamos, yo siempre tuve un sesgo de invertir más en acciones que bonos y de asesorar sobre acciones y bonos, porque me resulta incluso más alucinante analizar la evolución de los negocios y que eso venga como valor al accionista, digamos,
no tener un contrato preestablecido donde sé que voy a cobrar una tasa de interés y no voy a poder disfrutar de las mieles de una compañía si le va muy bien, digamos, ¿no? En definitiva, eso para mí es la inversión. Y es cierto lo que dice Miguel, una cosa importante con los ETF, ¿no? Los ETF son muy buenos, son muy lindos, son muy atractivos, pero vimos que, por ejemplo, en el sell-off de principio de marzo desaparecían, digamos, las puntas compradoras. ¿Y cómo funciona el mundo de los ETFs? Que tienen los subyacentes de la cartera que emiten atrás, digamos, cuando uno vendía, automáticamente se iban desarmando esos subyacentes que retroalimentaba la baja, digamos, ¿no? Claro. Y se desvió muchísimo lo que se conoce el Net Asset Value, que es, digamos, cuánto vale cada uno de los componentes de esa cartera de ETF por separado respecto a lo que te decía el precio del ETF. Entonces, si vos tenías exposición en muchos ETF, podrías haber perdido incluso muchísimo más de lo que bajaron esos activos, digamos, ¿no? Brasil lo veo de vuelta, es el mismo diagnóstico que yo hago con la Argentina. Yo en Brasil prefiero tener acciones antes que bonos. Veo un banco Bradesco abajo de los $4 y me resulta atractivo. La cuestión de la seguridad jurídica en Brasil está menos discutida que en la Argentina, digamos, y si se quiere hay un norte que se había fijado desde, yo diría desde que fue el impeachment de Dilma y hasta ahora Bolsonaro, en cuanto al manejo de equilibrio público y en cuanto a la posibilidad de tener un mercado de capitales desarrollado con su propia moneda, digamos, ¿no? No es tan dependiente de los flujos de capitales extranjeros como sí depende el financiamiento de la Argentina. Lógicamente que esto no implica que Brasil no tiene problemas en este momento, vemos que los movimientos de las monedas son muy volátiles, pero lógicamente prefiero el equity antes que los bonos, digamos, ¿no? A mí los bonos me gustan, digo, ¿no? Brasil tiene poca deuda en dólares, tiene mayormente una deuda en reales, que fundamentalmente se financia en el mercado doméstico, rolea su propia deuda en el mercado local, y por otro lado tiene una cantidad de reservas sobre total de deuda de casi 2 o 3 veces el total de la deuda. Entonces, digamos, en cuanto al riesgo, es cierto, digamos, el precio puede caer en base a peores expectativas, no sé, digamos, ahí quizá Miguel tendrá razón o no, pero digamos, en cuanto a la probabilidad de pago, que uno es lo que mide en relación al bono, yo cuando veo lo que rinden los bonos brasileros y en base a alguna que otra métrica más, sumada a las que dije, me siento un poco más seguro quizá, o pienso que quizá pueden tener más potencialidad en ese sentido, ¿no? Eso, Juli, si uno es tenedor a finish del bono. Ahora, cuando Sí. vienen las crisis como las que vimos tan dramáticas de fin de febrero hasta el 23 de marzo, donde hizo piso el mercado, digamos, Sí. más de una vez te tenés que atar la mano para no vender, digamos, ¿no? Porque entras en pánico. Sí, no sé, Miguel, si vas a decir algo o no. No, estoy en línea con Diego. A ver, yo soy alguien que hace tendencia y está bien el argumento de la poca deuda en dólares, pero la deuda en reales es grave, es grande, el déficit fiscal es grande de Brasil, y fíjate que enseguida le pegó en el activo más importante que es la moneda, y te llegó casi, no sé si llegó a rozar los 6, 5,80 el real, ¿no? 5,80 reales por dólar, y eso no es trivial, porque te rompió una lógica que no superaba los 4 reales por dólar hacía 20 años. Entonces estás ya en otro escenario. Estás en una caída libre del real. Si alguien cree que terminó la caída libre del real, me parece que es muy apresurado. Okay. En un escenario donde continúa la caída libre del real, del peso argentino, fíjate lo que pasa en las crisis. En las crisis terminás teniendo toda una corrida hacia el dólar, y bueno, y si tenés ese problema de la corrida hacia el dólar, se te vuelve más cara la deuda en dólares, por más que sea chica, y a los emergentes le pega un golpazo, un dólar fuerte. Y normalmente, momentos de crisis globales significan dólar más fuerte. Y vos podés tener razón en todos los fundamentals, pero a mí me gusta explicarle a la gente que a finish es un concepto complejo de entender, y cuando uno mira la cuenta y si hay menos plata, perdieron, le digo. No, pero al final, no, mirá, ¿cuánta plata había? Y ahora hay menos, bueno, perdiste. Porque hay gente que se arma todo tipo
todo tipo de trucos mentales. No, yo no quiero ver. Digo, bueno, vos podés no ver. O te dicen, hasta que no vendo no cristalizo la pérdida. Todo tipo de cosas, viste, Sí. fantasiosas. Pero bueno. Hablando un poco de las acciones, ¿no? Metiéndonos también con opciones en dólares, ¿sí? Quería preguntarle a Ale, ¿qué opinás, y un poco si querés, de lo que son las acciones de Brasil o a nivel global también, y también puedo tomar tu opinión, Miguel, sobre las opciones en CDRs, ¿no? Ante un contexto en Argentina con necesidad de dolarizarse, ¿sí? Y quizá viendo oportunidades eventualmente en algún que otro mercado, como por ejemplo dijo Diego, en términos de que quizá en alguna oportunidad pueden haber opciones en CDRs de Brasil, por ejemplo. ¿Qué opinas de los CDRs y si ves alguna oportunidad en alguno de esos segmentos de las acciones en Estados Unidos como para posicionarse y estar dolarizado, tener cobertura cambiaria desde ese punto de vista? Por ahí, a ver, déjame levantar algunas de las cosas que fui escuchando de los chicos. Algo que a mí me gusta explicarles siempre a los inversores es, o por lo menos tratar de llevarlos a moverles el horizonte temporal típico de un inversor argentino, decir, bueno, el largo plazo son 3 meses, ¿no? Hablar de largos plazos de 5, 7 años, ¿sí? Para el mercado. Si vos mirás el largo plazo del S&P 500, siempre fue alcista, ¿no? En ese sentido, invertir en CDRs, que te da la posibilidad de invertir en acciones americanas, también, digamos, de otros lados, pero principalmente en acciones americanas de largo plazo, es algo súper interesante siempre que lo partís de pesos, digamos, ¿no? Con el CDR comprás con pesos. Obviamente hay que entender que detrás está la lógica del ratio de conversión, digamos, de cada CDR, del tipo de cambio implícito. Hay gente que compró CDRs hace un mes atrás, cuando el tipo de cambio implícito era 130 pesos por dólar, lo bajó el gobierno a fuerza, digamos, de incrementar los cepos, y hoy es 110, y si bien las acciones subieron, las que compraron, digamos, en Estados Unidos en dólares, esas acciones subieron, quizá no tienen, digamos, un retorno igual en pesos, porque ven que, digamos, pagaron muy caro ese dólar, ¿sí? Entonces, a ver, para un inversor que quiere entrar y salir de corto plazo, te digo, hay que tener cuidado. Son muchas variables a la vez. Porque tenés doble variable. La variable, digamos, de la volatilidad de la renta variable en sí, y por otro lado, la variable de tipo de cambio. De largo plazo, a mí me parece, digamos, que es un activo espectacular, mucho mejor, digamos, que comprar acciones locales, para ir construyendo un portafolio en empresas que, digamos, de largo plazo han logrado tener rentabilidades positivas, interesantes. Cuando vos sacás 100 años del S&P 500, en promedio te da un 8% más o menos, ¿no? Entonces, anual. Lo que pasa es que tiene que entender el inversor que hay años que te sube un 40 y hay años que te cae un 30, ¿no? Sí. Y estamos en medio de una pandemia que todavía no terminó, que está teniendo un nuevo pico, y una cosa que sucede, que me gustaría levantar de algunos comentarios que dijeron, durante las crisis, las correlaciones de los activos se incrementan, ¿sí? Se cae todo junto de golpe, como pasó en marzo, ¿no? Que se caían las acciones, se caían los bonos, se caían los commodities, se caía, inclusive, digamos, hay ETFs, ya que mencionaron el asset class, hay ETFs que son low volatility, digamos, ¿no? Es el S&P con un corte, digamos, de activos low volatility, de baja volatilidad, se cayeron más que el core, digamos, que el promedio. Entonces, me parece que durante las crisis hay veces que si vos estás operando en el muy corto plazo no hay safe haven, ¿no? Entonces, claro, lo que dicen de, bueno, el cash, obviamente, si todo de golpe se vuelve a desplomar, es importante. A mí me parece que vamos a ir a un mundo
en los próximos años, ¿sí? Vamos a ir a un mundo muy volátil, con, digamos, subas y caídas muy importantes interanuales, te diría, para recién después de 2 o 3 años volver a hacer nuevos máximos, ir a otro nivel, digamos, del S&P. En el medio yo creo que el inversor lo que tiene que estar es atento a cuando el mercado se cae fuerte, aprovechar para comprar de largo plazo, ¿sí? Ahí justo me preguntan, por ejemplo, por las acciones del sector tecnológico. No sé, Miguel, vos quizás estás, que justo mencionaste esas 4 o 5 acciones líderes, y también Ale, no sé qué opinan, por ejemplo, del sector tecnológico. Me parece que es un delirio comprar eso ahora. Me parece que el que compre eso va a perder plata en grandes cantidades. Y me parece que el que compra acciones de Estados Unidos hoy para largo plazo no lo tiene que hacer. Hoy no es momento de compra a largo plazo. Van a perder plata. ¿Lo fue en marzo? ¿Lo fue en marzo, por ejemplo, o no? Marzo fue una caída de un mes. Acá venimos de un bull market de 11 años. Acá vos tenés que tener una caída de 2 años al menos. Al menos. Los procesos correctivos son muchísimo más largos. Yo creo que no volvemos a ver estos niveles de bolsa de Estados Unidos por 20 años. No lo volvés a ver. Entonces, el que está pensando que quiere ahorrar en acciones de Estados Unidos, lo van a aniquilar. Lo van a aniquilar. Vos, Ale, respecto de las tecnológicas, ahí Miguel había mencionado las 5 o 6 acciones más importantes. ¿Qué opinas? ¿Comprarías? Justo ahí me lo preguntaron. A ver, te repito un poco lo que te dije. Me parece que va a haber mucha volatilidad, va a haber oportunidades de entrar, ¿sí? En los recortes me parece que para comprar ahí, digamos, diciendo con Miguel, me parece que en el largo plazo comprar acciones americanas es algo inteligente para el inversor argentino. Sí creo que estamos en un cambio de paradigmas, ¿no? Este es un momento de cambio de paradigmas. No es casual que el Nasdaq suba más que el S&P o que el Dow Jones, ¿sí? Las acciones más tradicionales están quizá en jaque, digamos, las tiendas, digamos, que tienen grandes cantidades de tiendas en los Estados Unidos, miles de empleados, están cayendo, digamos, frente a modelos al estilo Amazon, Mercado Libre, eBay, ¿sí? Modelos online, todo lo que es online ha, digamos, subido muchísimo en el mercado, y hay una serie de cosas y de sectores que yo, digamos, te diría, semáforos amarillos o verdes que tenés que tener en la cabeza, digamos. Lo que es tecnología, semáforo verde. Lo que es real estate, semáforo rojo, pero furioso, porque me parece que el home working vino para quedarse por un tiempo largo, ¿sí? Ya lo que es real estate de alquiler de oficinas estaba en jaque con los WeWork. No llegó a ser exitoso, digamos, WeWork, que era el Uber, digamos, de los real estate de oficinas, y ahora ya tenés el home working, ¿sí? Con lo cual todo lo que es infraestructura de Internet, que es parte, digamos, de real estate, es interesantísimo para entrar también, de largo plazo. Ok. Un comentario muy cortito. Sí, dale, Miguel. Conceptualmente yo estoy de acuerdo con Ale. Lo que pasa es que las evaluaciones, mira, Mercado Libre vale 18 veces ventas. Eso es lo que pasa. 18 veces ventas. ¿Qué más hay que comentar? Es delirante. El forward price earning de Mercado Libre es 160. Eso es lo que pasa. Sí, es algo risible. Sí. Nada más. Quería aprovechar los últimos 2 minutos que tenemos para preguntarle a Diego lo último, ¿no? Más que nada sobre el tipo de cambio, ¿no? Acá en Argentina. ¿Qué expectativas tenés? Fundamentalmente con toda la emisión monetaria que estuvimos viendo, y eventualmente con la reapertura del nivel de salida de la cuarentena. Eventualmente esto en algún momento va a ocurrir. ¿Cómo estás viendo, bueno, el tipo de cambio, ¿no? Hacia adelante? ¿Qué expectativas hay? A ver, no me siento capacitado para proyectar un valor real del
tipo de cambio. Lo que sí podemos definir es que hay elementos importantes que generan incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro. La primera, sin ir más lejos, es esta emisión monetaria, que no hay un plan, no solamente un plan económico para ver cómo Argentina se pone de pie nuevamente, sino cómo retira todos los pesos que hoy tenemos, digamos, de más, y que seguramente cuando se abra la economía va a crujir la inflación, digamos, ¿no? No se dejen llevar por estos niveles de índices de inflación que tuvimos en estos últimos 3 meses o los que tengamos en junio y julio, porque eso no es representativo de la realidad. Después otra cosa vinculada con lo que dijo Miguel, claramente que en un proceso de depreciación de monedas de tipo de cambio nominal de tus socios comerciales, vas quedando nuevamente, digamos, en términos del dólar que se maneja para la balanza comercial, vas quedando algo rezagado, digamos, ¿no? Con un real en esos niveles de 5.30, 5.35 como cerró hoy, bueno, lógicamente te va a meter mucha presión en tu principal socio bilateral. Acá hay un factor de corto plazo, que es la resolución positiva, ¿no?, del tema de la deuda, que te puede aliviar un poco el flujo financiero de dólares, pero seguramente Argentina va a tener que presentar lineamientos claros de un programa económico, le guste a quien le guste, si uno quiere al menos comenzar a cambiar las expectativas. Hoy las expectativas están muy negativas y apuntan a aceleración inflacionaria y obviamente un dólar que se va a disparar, y bueno, evidentemente esas restricciones que impuso el gobierno atacan más la consecuencia que la causa, digamos, ¿no? Se ataca la consecuencia y no el problema. Entonces eso, de persistir, lógicamente es como una bomba de tiempo. Les hago una pregunta, una nota que publiqué hoy en el diario, ¿sí? Y una pregunta que me hacen respecto del Bonar 24. Hoy parecería que el dólar bolsa quedó retrasado respecto de, por ejemplo, el dólar blue, ¿no? Entonces, y siendo el Bonar 24 uno de los instrumentos que más se utiliza para hacer dólar MEP o dólar contado con liqui, ¿cómo lo ven al 24 y cómo ven esta brecha entre el dólar blue y el dólar bolsa, digamos? A ver, el dólar bolsa y el dólar de contado con liqui están anestesiados por toda la regulación y todo, y la verdad es que por todas las restricciones, no es un mercado fluido como lo era hace un mes atrás, digamos, ¿no? Uno cuando hace un mes atrás decía, bueno, los dólares libres a nivel financiero era porque relativamente eran dólares libres, al menos para el punto de vista de la compra. El parking existía para la venta, para el minorista y no para la compra. Ahora está tapado y tampoco ese mercado hoy no sé cuán representativo es de la realidad de las expectativas de los agentes, digamos, económicos. Porque si no existieran esas regulaciones, seguramente el contado con liqui y el dólar MEP estarían mucho más arriba de lo que están ahora. Esa es mi visión. Ale, para cerrar. Yo creo que el impuesto del oficial que te lleva el dólar, digamos, de 70 te lo lleva a 90, y todas las restricciones que han puesto hacen que en algún punto van a converger. Y mi expectativa es que el gobierno cierre el acuerdo con los acreedores y que pueda aprovechar ese viento de cola para quizá, digamos, en algún punto liberar o cambiar el esquema monetario que hoy es súper restrictivo y, digamos, pone muchísimas trabas. Yo espero que actúe en ese sentido, dadas determinadas condiciones y viento a favor que puede venir si se logra ese acuerdo, y de esa forma, digamos, poder sentar también las bases monetarias para un crecimiento futuro de la economía, ¿no? Argentina necesita una estabilización de esas variables para poder crecer. También es cierto, digamos, lo que sucede en Brasil, pero me parece que es una válvula de escape. En Brasil es mucho más libre el tipo de cambio, y así como sube, puede bajar. Me parece que la estrategia es diametralmente distinta, la de Brasil, y que la economía va a crecer más, va a sufrir menos, y por ende también las acciones de Brasil siguen siendo alternativa también de compra en esta caída, ¿no? Ok, Miguel, para cerrar,
te pregunto, bueno, qué últimas palabras, y de paso ahí me preguntan que, por ejemplo, el sector aerocomercial colapsó, si quizás ahí ya ves que sí se dio un proceso ya de caída completo o no, ¿cómo lo ves? Y bueno, las últimas palabras para cerrar. No, mirá, me parece que todo el sector más golpeado por la pandemia todavía va a caer más. Las aerolíneas, Royal Caribbean, los hoteles, Boeing, pueden caer 50, 60, 70% desde donde están ahora. No me sorprendería para nada. Van a quebrar, muchos van a quebrar, hay que entender eso. Lo mismo que uno entiende que le pasa a los restaurantes, les va a pasar a estos monstruos. Las empresas de cruceros iban a quebrar. Las aerolíneas, la TAM, quebró en el mundo. El negocio de las aerolíneas es un negocio dificilísimo. Con esta pandemia y que se va a estirar y que viene la segunda ola, me parece que la gente que se pone a comprar esas cosas no mide bien los riesgos. Me parece que yo estaría más cómodo estando short en todo este tipo de empresas que estando long. Pero bueno, no solo no es para comprar, sino que creo que es una buena idea apostar a que van a caer más. Ok, bueno, muchachos, un gustazo. Hubo varias preguntas. Por ejemplo, ahí te preguntan qué opinás de que hay que estar líquido y en oro, que fue, bueno, más o menos lo que vos sugerís, Miguel. Así que, bueno, me imagino que quizás el sector de mineras te debe gustar, ¿no? Que yo quizá Barrick, Yamaha, acá está para comprar esas acciones. Sí, probablemente, sí. Es así. Bueno, muy bien, muchachos, muchas gracias, la verdad, Diego, Ale, Miguel. Si quieren, no sé, digan una red social. Diego, ¿cómo es tu Twitter? Sí, @DiegoMB80 y cualquier cosa consulta al mail diegomartinez1980 @gmail. Bárbaro, lo mismo, Ale, ¿cómo te contactan? Bueno, a través de la página de asesordeinversiones.com o en el Twitter Ale E. Bianchi, ahí estoy. Buenísimo, Miguel, por último. Mi Twitter es Miguel, @Miguel_Boyano con doble G. Ahí me pueden escribir sin problema. Buenísimo, bueno, quiero agradecerle a Esteban Domeca, a Alessandro, ¿sí? De la organización de la ExpoEFI, la verdad un gustazo poder participar, gracias a todos por las preguntas y los comentarios, me alegro que les haya gustado el panel. Ahí me pueden seguir en Julián Josovich en Twitter, y si no, Julián-Josovich en Instagram, ahí también ando por ahí subiendo algunas cosas. Gracias nuevamente a todos.